Bueno, entonces nos quedamos nosotros en que las células osteoprogenitoras, ¿sí?, se encargan de producir los osteoblastos. Estos osteoblastos a su vez producen los osteocitos, ¿sí?, en donde los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea y su función es la de mantener las actividades celulares del tejido óseo, como el intercambio de nutrientes y productos de desechos. Los osteoblastos se encargan de producir las fibras de colágeno, ¿sí?, y los nutrientes para nutrir al hueso, ¿sí? Los osteocitos se encargan de realizar el intercambio de nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? El oxígeno, por ejemplo. Y también se encarga de dar un producto de desecho que se llama el dióxido de carbono, ¿sí?, que es el producto de desecho. Los osteoclastos son células derivadas de monocitos circulantes que se asientan sobre la superficie del hueso y proceden a la destrucción de la matriz ósea. Vamos a suponer que tengamos algún tipo de fractura, ¿sí? Cuando se fractura el hueso, ¿qué pasa? Los osteoblastos van o migran a la zona de la fractura y empiezan ya a regenerar esa fractura. Se empieza a liberar fibra de colágeno, se empieza a liberar osteocitos, ¿sí? Y los osteoclastos son células que se encargan de comer el material que no se va a utilizar. Son como unos carroñeros, empiezan a comer los osteoclastos. Y ahí se empieza a producir o a formar el callo óseo. El callo óseo es cuando el hueso ya se empieza a unir gracias a esta célula. Hay dos tipos de huesos. Hay un hueso que se llama hueso compacto, que se encuentra en la diáfisis, que fue lo que le expliqué, en la parte media de los huesos largos. Y luego tenemos un hueso que se llama hueso esponjoso, que se encuentra en la epífisis de los huesos largos. El hueso compacto, ¿sí?, contiene algunos espacios, se encuentran formados por una capa sobre el tejido esponjoso. El tejido óseo compacto da protección, soporte y ayuda a los huesos largos a resistir el peso que contiene sobre ellos. Le voy a mostrar esta imagen, voy a volver otra atrás. El hueso compacto se encuentra en la diáfisis, en esto que vemos aquí. Acá se encuentra el hueso compacto. Si nosotros hacemos un corte transversal del hueso compacto, ¿sí?, y miramos de arriba hacia abajo, vamos a encontrar esto. Esto que vemos aquí. Esto se encuentra dentro del hueso compacto. Esto que vemos aquí, ¿sí? Yo le había dicho a ustedes que el hueso necesita arterias, porque las arterias se encargan de llevar los nutrientes al hueso. Esta arteria en el hueso largo ingresa por un agujero, por un solo agujero que se llama agujero de nutrición. Esta arteria, cuando ingresa dentro del hueso, ingresa en un canal, esto que vemos aquí, que se llama canal haversiano. Esto que vemos aquí. El canal haversiano lleva la sangre de abajo para arriba. Esto que vemos aquí, estos se llaman canales haversianos. Hay muchísimos canales haversianos. Y luego hay otro canal que se llama canal de Wolman, ¿sí? Este canal que vemos aquí, el canal de Wolman le conecta a dos o a varios canales haversianos. Este es un canal haversiano, este es un canal haversiano. Y lo que vemos aquí vendría a ser como el puente. Este es el canal de Wolman. Porque la sangre circula. Si esto es el hueso, si esto es el hueso, ¿sí?, la sangre circula de arriba para abajo, hace este movimiento, pero también tiene que circular de forma transversal. ¿Y quién se encarga de dar esa circulación de forma transversal al hueso? Se encarga de dar los canales de Wolman. Entonces, dentro del hueso compacto, de los huesos largos, se encuentran dos canales. Un canal se llama canal haversiano
que se encarga de llevar la sangre de abajo para arriba. Y otro canal es el canal de Bowman, que se encarga de llevar la sangre a los costados, ¿sí? Luego tenemos el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, como su nombre lo dice, tiene la forma de una esponja. Esto que ve más. El hueso esponjoso se encuentra en la epífisis de los huesos largos. ¿Por qué? La gran pregunta es, ¿por qué este hueso compacto no se encuentra en la epífisis? ¿Y por qué el hueso esponjoso no se encuentra en la diáfisis? ¿Por qué está esa disposición? A ver si alguien sabe eso. ¿Por qué está así? ¿Por qué el hueso esponjoso no se encuentra en la diáfisis o el hueso compacto no se encuentra en la epífisis? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? No. Bueno, Ya me olvidé de anatomía. ya se olvidaron anatomía. Bueno, ahora le voy a explicar por qué. Aquí, en la epífisis, encontramos el hueso esponjoso. Tiene la forma de una esponja. Tiene muchas trabéculas. Tiene muchísimas trabéculas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es eso? Ahora le voy a explicar. ¿Ven? Tiene estas trabéculas. Si vamos a suponer que este es el fémur, es el hueso de la pierna, ¿sí? El fémur. Se articula así, hace esto. Entonces nosotros cuando caminamos, apoyamos la pierna, hay una fuerza dentro de la cabeza del fémur. Dentro de la cabeza está nuestro propio peso y está también la acción de la gravedad. La gravedad viene de arriba para abajo. Entonces, ¿qué hace este hueso esponjoso? Cuando la fuerza viene de arriba para abajo, la fuerza se desplaza por todas estas trabéculas aquí. Por todas estas trabéculas se desplaza la fuerza. Hace esto, por todos lados. Entonces, esa fuerza se pierde y eso evita a que el hueso se fracture. En cambio, si en la epífisis o en la cabeza del fémur hubiese solamente hueso compacto, si no hay estas trabéculas, ¿qué va a pasar? La fuerza va a venir hacia abajo y se va a concentrar acá, porque no va a tener las trabéculas para poder desviarse. Entonces la fuerza se va a concentrar en este punto y el hueso se va a fracturar. Por eso la epífisis tiene estas trabéculas, para que el hueso pueda soportar mayor carga. ¿Entendieron, chicos? ¿Se entendió bien? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Por eso en el hueso compacto, o sea, por eso en la diáfisis se encuentra el hueso compacto y por eso en la epífisis se encuentra el hueso esponjoso, tiene la forma de esta esponja que vemos aquí. También dentro de estas trabéculas se encuentran las arterias y las venas. ¿Por qué? Porque eso también necesita nutrición, necesita nutrientes para poder sobrevivir el hueso. Entonces, partiendo de estos, nosotros tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Huesos largos, por ejemplo, tenemos húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, peroné. Esos son huesos largos. Anoten eso en su cuaderno porque eso no está acá en la diapositiva. ¿Puedes repetir, profe? Voy a volver a repetir. Huesos largos. Huesos largos Sí. tenemos húmero. ¿Cómo sería? Húmero, con H, húmero. Ah, ya. Húmero,
cúbito, radio, húmero, cúbito, radio, fémur. ¿Puedes volver a repetir? Sí. Húmero, cúbito, radio, húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, ¿Cómo es Livia? fémur, tibia, con T, tibia. Ah, ya. Sí, gracias. Tibia y el último peroné. Vuelvo a repetir los huesos largos. Húmero, cúbito, radio, fémur, tibia y peroné. ¿Tienen todos? Sí. Sí, bueno. Entonces, esos son los huesos largos. Ahora tenemos huesos cortos. De volumen restringido, sus tres ejes son semejantes, generalmente cuboides, se encuentran en el carpo y en el tarso. O sea, los huesos cortos son los huesos que se encuentran en la palma de la mano y en el pie. Son huesos chiquititos. Les voy a decir los huesos cortos. El primer hueso corto, escafoides. Escafoides. Sí. El segundo, semilunar. Semilunar. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Vuelvo a repetir. ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Cistipoide. No. Pisiforme. ¿Estamos ahí? Profe, Sí. pisiforme o Pistiforme. No. Pisiforme. Ah, ya, gracias. Pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Estos son los huesitos que se encuentran en la mano. Continúa. Trapecio. 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 Trapezoide. Trapecio. Trapezoide. Sí. Hueso grande. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Hueso. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Ganchoso. Ese hueso no le encuentra, profesor. En la mano. Hueso guanchoso. Ganchoso, de gancho. Ah, ganchoso. Es la Entonces, primera que escucho. trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. El hueso ganchoso fue porque ahí se gancha todos los músculos y ahí por eso se dice hueso ganchoso. No, no es por eso. ¿Por qué, profe, entonces? ¿Sí puede explicar, por favor, esa Sí, parte? Porque porque es tan importante lo que va a salir en el examen. Porque tiene la forma de un ganchito. Forma de gancho. Tiene la forma de un gancho. Entonces, Y todo esto que dictaste, profe, serían los huesos de la mano o del Mano, pie. de la de mano. la mano.
Ahora le voy a mostrar. Igual vamos a hablar de estos huesitos cuando hablemos de mano. Estos huesitos, este es la palma de la mano, esto que está acá. Y estos huesitos se encuentran acá. Acá. Son 8 huesos. 8. Y acá se encuentran estos huesitos. Acá. En la mano. ¿Estamos? Profe, Sí. todos estos huesos que nombraste se encuentran en la mano o en el pie. En la mano. Acá estoy mostrando. En la mano. Acá se encuentran. Sí, Acá. gracias. Bueno. Esos son los huesos cortos. Huesos planos. El espesor es reducido con predominio de la longitud y el ancho. ¿Sí? Por ejemplo, los huesos planos son huesos de la cavidad craneal, los huesos del cráneo. ¿Sí? Por ejemplo, el hueso temporal, parietal, occipital y frontal. Estos son huesos planos. Huesos nasales son los huesos que se encuentran en la nariz. Huesos orbitarios son los huesos que se encuentran en el ojo. Y los huesos pélvicos, que es esto que vemos aquí. Les voy a dictar ahora los huesos planos. ¿Estamos? El primer hueso plano. Frontal. El primer hueso plano, frontal, este es el hueso frontal, esto que vemos, de la frente. El siguiente hueso plano, occipital, occipital, occipital. El hueso occipital se encuentra acá, en la parte posterior de la cabeza, esto que está aquí. Hueso occipital, hueso frontal, temporal, que se encuentran en los costados, temporal, temporal, y el que está arriba se llama hueso parietal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? El tercero, profesor, si me va a repetir. Vuelvo a repetir. Frontal, occipital, temporal y parietal. Luego tenemos esto que vemos aquí, se llama hueso coxal. Coxal, esto que está aquí. Coxal con X. Hueso coxal. Hueso coxal. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Hueso coxal. Y este hueso que vemos aquí se llama escápula. 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 Esto que está aquí. ¿Estamos hasta ahí los huesos planos? Sí, te escucho. ¿De dónde serían esos dos huesos, profe? Bueno, este hueso coxal se encuentra en la cadera. Cadera. Hueso Sí. coxal, cadera. Y la escápula se encuentra a nivel del Respaldo. hombro. En la parte posterior del hombro se encuentra acá. Es la famosa paleta. ¿Cómo le dicen ustedes? Esto que está aquí. La escápula. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno. Ahora vamos. gracias. Huesos irregulares. Los huesos irregulares no tienen forma. Y la mayoría de los huesos regulares son las vértebras. Vértebras, huesos irregulares, vértebras. Esto que vemos aquí son vértebras. Y esto que está aquí se llama sacro. Se encuentra también a nivel de la cadera. Sacro, vértebras. Sacro y vértebras. Entonces acá teníamos los huesos irregulares, que es lo que vemos aquí. Por ejemplo, vértebras y el sacro,
Huesos sesamoideos son todos aquellos huesos cortos que se encuentran en relación con un tendón, con lo cual se mejora la mecánica articular. Por ejemplo, un hueso sesamoideo es la rótula. La rótula que se encuentra en la rodilla. Rótula es un hueso sesamoideo. Rótula. Profe, ese rótula es la tapa de la rodilla, ese chiquitito que, ¿cómo se le dice a ese? Así mismo, la famosa tapa Ah, de la gracias, rodilla. profe. Así mismo, sí. Sí, Esa es la eso es. rótula. Sí, Gracias. ok. Y los huesos supernumerarios, este es un tipo de hueso corto que no se encuentra en todas las personas, pero lo que son muy especiales. Son huesitos, por ejemplo, las falanges de los dedos. Acá, estos son los dedos, por ejemplo, esto se llama falange. Y entre esa falange hay un huesito que vemos aquí, y eso se llama hueso supernumerario. Hay un huesito más. Y solamente algunas personas presentan eso. Y eso se debe a la genética. Es genético. Acá, por ejemplo, encontramos otro hueso sesamoideo en el metatarsiano del pie. Este es el pie. Y acá encontramos un hueso sesamoideo. Y aquí también encontramos, esto vendría a ser la muñeca. Y estos huesitos que ustedes ven aquí, ¿ven? Estos son los huesos que yo le dije a ustedes, que se encuentran en la palma de la mano, que se llaman huesos carpianos. Acá tenemos el escafoide, semilunar, piramidal, y aquí se encuentra el pisiforme. Acá tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande, y el hueso ganchoso. Son los huesos que se encuentran en la palma de la mano. Y esto que está aquí, esto es el radio, y este es el cúbito, que se encuentra acá, en la muñeca. Acá. Y acá hay un huesito de más, que es el hueso sesamoideo. El hueso supernumeral. ¿Hasta ahí se entendió bien? Profe, Sí. ¿puedo hacerle una pregunta? ¿El huesito es de sesamoideo para qué vendría a ser? ¿Cuál es su función? No, tiene una función biomecánicamente. Es un huesito que se encuentra ahí de más. Ah, ya, gracias. Profe, una consulta. ¿Los huesos supernumerarios dónde generalmente se encuentran? En las articulaciones pequeñas, por ejemplo en la mano y en el pie. Dale, gracias, profe. Bueno, Profe, referente a los huesos supernumerarios también, al tener ese huesito extra, nosotros no tendríamos ninguna alteración, porque tipo, nosotros tenemos una cierta cantidad de huesos que tener, por así decirlo, y al tener ese extra, ¿no hay ninguna alteración? No dificulta, no modifica nada. en el 70-80% no modifica nada, pero muchas veces altera la biomecánica o el movimiento de los tendones de los músculos, ¿sí? Y eso genera una alteración, genera dolor y se quita eso. O sea, hace un tratamiento quirúrgico, se estipa ese huesito. En el caso que moleste, generalmente no molesta. Dale, gracias, ¿Está, profe. Belén? ¿Otra pregunta antes de pasar a la siguiente clase? Profe, Sí, los huesos metacarpo, metatarso, ¿en qué clasificación ingresarían? esos son huesos cortos. Cortos. Sí, Ok. huesos cortos. Después, otra preguntita. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, vamos ahora a la siguiente clase. Ahora vamos a la mejor parte. Bueno, entonces ahí nosotros hablamos de las generalidades de los huesos. Hablamos de la estructura del hueso, ¿sí? De los componentes de los huesos, de la división de los huesos, de las células de los huesos, ¿sí? La clasificación de los huesos, huesos largos, huesos cortos, regulares, irregulares, sesamoideos. Ahora vamos a hablar, o vamos a empezar ya con la anatomía. Vamos a empezar primero con la anatomía del hombro. Van a poner en su cuaderno anatomía del hombro. Este sí ya van a anotar. Anatomía del hombro. Esto vendría a ser el hombro.
En el hombro hay 5 articulaciones. 1, 2, 3, 4, 5 articulaciones. La primera articulación van a poner. Número 1. Articulación gleno. Como dice aquí, articulación gleno-humeral. Leno sería, profe, ¿verdad? Leno. Gleno-humeral. Profe, dije. Articulación gleno-humeral. Esto que vemos aquí. Pongan en silencio su micrófono, por favor. Pongan en silencio. Parece que sí. Pongan en silencio, por favor. Profe, Sí. ¿será que podrías repetir, por favor, otra vez la anatomía del hombro? Sí, voy a volver a repetir, no te preocupes. Por favor, dale, gracias. Entonces, en la articulación del hombro, o sea, en el hombro en sí, o en la anatomía del hombro, hay 5 articulaciones. La primera articulación es la articulación gleno, como dice, está aquí, gleno-humeral. Articulación gleno-humeral. La segunda articulación, como está aquí en el número 2, miren para poder anotar, articulación acromio-clavicular. Esto que vemos aquí. Primera articulación gleno-humeral. La segunda articulación acromio-clavicular. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. La tercera articulación, número 3. La tercera articulación es la articulación clavicular. Articulación clavicular. Gracias, profe, no te voy a copiar, no voy a pasar todavía en el otro. ¿Sí? Porfa. Articulación clavicular. Acá falta el costo. Articulación clavicular. Entonces, la primera articulación es glenohumeral, la segunda es acromioclavicular, la tercera es esternocostoclavicular, la cuarta, articulación escápulo-torácica. Escápulo-torácica, la cuarta articulación, escápulo-torácica. Escápulo-torácica. Y la quinta articulación, esta que vemos aquí, articulación córacoclavicular o subdeltoidea. Subdeltoidea. Vuelvo a repetir. La primera articulación glenohumeral, la segunda acromioclavicular, la tercera esternoclavicular, esternocostoclavicular, esternocostoclavicular, la cuarta escápulo-torácica y la quinta coracoclavicular o subdeltoidea. Subdeltoidea.
En total hay 5 articulaciones en el hombro. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. abajo van a poner observación. Le voy a dictar algo muy importante. Observación. Toda articulación debe presentar dos superficies articulares. Toda articulación debe presentar dos superficies articulares. Toda articulación debe presentar dos superficies articulares. Entre paréntesis van a poner la unión de un hueso con otro hueso. La unión de un hueso con otro hueso. Entonces, para que haya o para que se produzca una articulación, tiene que existir la unión de un hueso con otro hueso. Este hueso se articula o se une con este hueso y ahí forma una articulación. Ahí se produce la articulación. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, en la articulación glenohumeral, esto que vemos aquí, el hueso que se une es la cabeza del húmero con una cavidad que vemos aquí que se llama cavidad glenoidea de la escápula. Entonces se une un hueso con otro hueso. Entonces esta primera articulación, la articulación glenohumeral, van a poner al lado de donde pusieron glenohumeral, van a poner verdadera. Es una articulación verdadera porque hay la unión de un hueso con otro hueso. Verdadera, pongan al lado de la glenohumeral, verdadera. Ahí falta 2 minutitos. Luego volvemos a salir, esperamos un ratito, me graba la clase y volvemos a ingresar. ¿Está bien? Perdón, profe, verdadera, ¿por qué era? Es verdadera porque se une un hueso con otro hueso. Se une el húmero con la escápula. Por eso es verdadera. Ya vamos a hablar nosotros de esta articulación. La articulación acromioclavicular es verdadera. Pongan verdadera también. Acromioclavicular al lado pongan verdadera. En la esternocostoclavicular pongan verdadera también. Verdadera. Y en las dos últimas, en la escápulo-torácica y en la subdeltoidea pongan falsas. Falsa en una y falsa en la otra. Entonces, ¿se entendió hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe, sí. bueno, falta un minutito y no me va a dar tiempo para explicarles. Voy a salir, nos conectamos dentro de 5 o 6 minutitos otra vez para poder explicarles esto bien para que no se interfiera. ¿Está bien? Bueno, Bueno, Dale, profe. Bueno, está. Sí, profe. Ok.